conversar, ¿no? Y precisar algunos conceptos, ¿no? Sobre lo que significan las inmunizaciones en pediatría, ¿no? En este contexto de la pandemia mundial por COVID-19, en donde nuestro país también está afectado, ¿no? La población en general ha aprendido a conocer qué son las vacunas y qué son las inmunizaciones, ¿no? Nosotros como personal de salud sí lo tenemos claro, ¿no? Pero esto ha permitido generalizar, ¿no? Y dar a conocer a la población, ¿no? La importancia de la vacunación, porque sabemos que es una medida preventiva, ¿no? Las inmunizaciones, doctores, en nuestro país, ¿no? A través del ente rector en salud, que es el MINSA, ¿no? Está dentro de lo que es una estrategia sanitaria nacional de inmunizaciones, ¿no? Que tiene las siglas de ESMI. Esto está establecido de esta manera, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a conversar hoy día, doctores? A ver, ¿por qué las inmunizaciones representan una acción preventiva en salud? En este caso, en la salud infantil. ¿Cuáles son las enfermedades inmunoprevenibles? ¿No? Como su nombre lo dice, ¿no? Inmunoprevenibles. Quiere decir que las vamos a evitar aplicando, ¿no? La inmunización correspondiente y cumpliendo lógicamente el calendario nacional de vacunaciones, ¿no? Vamos a ver que a nivel del Ministerio de Salud, inicialmente, y estamos hablando del año 1973, nació y por muchos años se conoció como el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, ¿no? Ahora, ¿no? Está como Dirección de Inmunizaciones, ¿no? Lógicamente tenemos que conocer cuál es el esquema nacional de vacunaciones, ¿no? Cuáles son los logros en salud pública en el Perú conseguidas con las inmunizaciones, qué significa la cadena de frío, porque tenemos que garantizar que las vacunas siempre estén a una temperatura determinada, no pueden estar al medio ambiente, ¿de acuerdo? Y a nosotros como personal de salud nos corresponde garantizar, ¿no? Porque si no conservamos las vacunas a una temperatura adecuada, ¿no? Vamos a ver de que simplemente vamos a poner agua a los niños o a los adultos que querramos vacunar, ¿no? Vamos a ver actividades complementarias de vacunación, porque inicialmente partamos del concepto de que se vacuna todos los días, doctores, ¿de acuerdo? O sea, ¿y por qué vacunamos todos los días? Porque todos los días hay nacimientos, ¿no? Desafíos y retos del programa, ¿no? Y, lógicamente, un reconocimiento a los trabajadores de salud, ¿no? Porque el logro en llegar a tener las coberturas de vacunación que se puedan programar corresponde a los trabajadores de salud, ¿no? Doctor Malpartida, ¿me puede contestar la pregunta que está en pantalla, por favor? ¿Duele la inyección? En Personalmente, general, ¿duele una inyección? En general. eh, más que todo ese pinchazo, doctor, no, y dolería si es dependiendo eh, del contenido, ¿no? Si es oleoso o no. Ya. A ver, pero, doctor, que atraviesen la piel con una aguja, ¿eso no produce dolor a usted? La pregunta es Pues, personal. Cuando usted le ponen un inyectable, doctor, ¿le duele o no le duele? Al momento de mm, atravesar la aguja, dependiendo si es intramuscular, subcutáneo, ¿no? ¿Le duele o no le duele? eh, Claro, claro, sí, sí duele, pero no es tanto, ¿no? claro. Lo que pasa, doctores, es que definitivamente, ¿no? A ver, tomando la respuesta del doctor Malpartida, es cierto, ¿no? Va a depender muchas veces del contenido del medicamento que yo estoy administrando. Yo estoy preguntando en general, ¿duele la inyección o duele una inyección cuando nos la colocan? Claro que sí, porque están atravesando, les vuelvo a repetir, la piel, la parte muscular, depende de la vía de administración, ¿no? Pero, doctores, en las vacunas en pediatría, ¿no? El 95% son parenterales, ¿de acuerdo? ¿No? Solamente tenemos un casi 5% de las vacunas que son orales, porque la mejor vía de administración de una vacuna es por vía oral. Sin embargo, el 95% de ellas son parenterales, ¿no? Intramusculares, subcutáneas,
intradérmica y una, ¿no? Entonces, desde ya y hay que pensar, ¿no? Es un niño, ¿no? El niño definitivamente ya cuando ve a alguien de blanco, ¿no? Ya lo va a asociar que lo van a hincar, ¿no es cierto? Y va a llorar, ¿no? Entonces, ¿duele la inyección? Sí duele, ¿de acuerdo? Pero es preferible el dolor, el llanto de una inyección a que un niño le dé, por ejemplo, una enfermedad como es la poliomielitis, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos siempre que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces una pregunta en general, doctor. Bien, entonces, ¿qué cosa es la vacunación? Es la administración de preparados, ¿no? Que pueden ser, a ver, vacunas, toxoides, ¿no? ¿Y qué es una vacuna? Es la preparación de microorganismos vivos atenuados, muertos o de porciones antigénicas de estos, que son presentados a un individuo para inducir inmunidad y prevenir una enfermedad específica, ¿no? Porque entendemos claramente que es eso, doctores, ¿no? La vacuna va a funcionar como un antígeno, ¿no? Que introducido al organismo, en este caso de los niños, ¿no? Van a ser reconocidos por el sistema inmunológico como algo extraño. Inmediatamente el sistema inmunológico, bueno, inmediatamente, pero en un proceso que dura aproximadamente una semana, 10 días, ¿no? Le va a formar el anticuerpo específico, ¿de acuerdo? Para este virus atenuado, para esta bacteria, para esta porción bacteriana antigénica, ¿no? De tal manera, ¿no? Por eso es que yo hoy día me vacuno. ¿Ya estoy protegido? No, doctores, tengo que esperar todavía la respuesta del sistema inmunológico, ¿no? Y por eso hablamos de que recién la vacuna comienza a hacer efecto a partir, ¿no? De la semana o los 10 días después de su administración, ¿no? Y no solamente es una dosis de vacuna, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos del contexto actual de la pandemia por COVID-19, inicialmente eran 2 vacunas, ahora ya estamos en la aplicación de la tercera dosis. Se habla de que de pronto para junio, julio vamos a tener también una cuarta dosis, ¿no? Entonces debemos conocer cuántas dosis, ¿no? De la vacuna corresponden para estar, ¿no? Protegidos, para estar coberturados, ¿no? En este tema con el COVID-19 estamos aprendiendo, ¿no? Pero estamos viendo que, por ejemplo, la vacuna contra la poliomielitis, siendo las 2 primeras dosis intramuscular y la tercera es oral, ¿no? Se requieren 3 dosis. Si yo pongo a un niño una primera dosis contra la poliomielitis, espero 15 días, ese niño no está protegido. Si yo de 3 le pongo 2, ese niño no está protegido. Recién voy a coberturar y tener la seguridad de una protección, ¿no? Después de la tercera dosis de la vacuna, porque la vacuna de polio es 3 dosis. Por lo tanto, doctores, nos corresponde, ¿no? El completar, ¿no? Las dosis que corresponde a las vacunas. Algo que también es una vacuna, ¿no? Un componente de una vacuna es una toxina, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos lo que es el tétanos, ¿no? El tétanos es una enfermedad infecciosa que se adquiere generalmente cuando se tiene una herida, sobre todo en el campo, ¿no? Porque en el campo hay estiércol de animales y ahí el Clostridium tetani vive años, ¿no? Entonces se introduce en nuestro organismo, ¿no? Bueno, hablemos, porque estamos hablando de pediatría, en el organismo del niño, ¿no? Y produce esta enfermedad que se llama tétanos y clásicamente tenemos, ¿no? Algunas características como la contractura de algunos músculos, los músculos maceteros, ¿no? De tal manera que el niño no puede aperturar la boca, para nada, ¿no? Solamente va a mostrar los dientes y acordémonos que eso se llama, tiene un término que se llama una risa sardónica, ¿no? En honor a Sardón, que quien lo describió. ¿Y por qué va a haber esta contracción de los maceteros, entre otras características de un tétanos, ¿no? Porque en esta enfermedad se producen 2 toxinas, una tetanospasmina y una tetanolicina. En el caso de la vacuna contra el tétano, doctores, lo que se hace es, se modifica la toxina, ¿no? De tal manera que lo que estamos administrando es un toxoide. Algo que es bueno que conozcan, doctores, como sinonimia, a la vacuna también la llamamos que son biológicos, ¿de acuerdo? Lo que estamos administrando. Muy bien. A ver, ¿qué quiere decir inmunización en pediatría, no? Entonces, siempre destacando que la inmunización es una acción de salud preventiva y se realiza como una actividad intra y extramuros,
¿de acuerdo? ¿No? Entonces, ¿qué dice doctora Guamaní? En la foto que se está presentando, ¿qué es lo más común que vemos ahí, doctor? Lo que más se repite. Las las infecciones, doctor. En la foto que estoy presentando, ¿qué es lo que más se repite? O descríbame la foto, doctora. Ya. Bueno, vemos a varios niños, Ujú, también lactantes ujú, y las madres, doctor. de Bueno, acuerdo. que son de nivel económico, un socioeconómico bajo. De acuerdo. Ya. La doctora Guamaní, le preguntaría, ¿lo que estamos viendo es un establecimiento de salud del primer nivel? No, doctor. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo? ¿Dónde es? Parece ser es una casa, doctor, donde, bueno, a veces también en los lugares más alejados, pues no hay nivel de centro de salud, sino una casa céntrica, por así decirlo, pues ahí es donde se hacen las vacunaciones. Ya. Muy bien, doctora. Entonces, a ver, doctores, yo les pregunto porque necesito que ustedes participen, si no yo simplemente los 45 o los 50 minutos de la hora práctica hablaría y no sé si ustedes me están escuchando o están tomando su desayuno o están haciendo otra cosa. Bueno, doctores, lo que la doctora Guamanino describe, ¿no? Es cierto. En esta fotografía lo que más nos llama la atención es la presencia de niños y niñas de distintas edades. Ella nos ha descrito, ¿no? A un niño en edad de lactante, los demás niños preescolares, ¿no? Y estamos hablando de adolescentes, ¿no? Y efectivamente, esto es una casa, ¿no? Esta es una casa porque lo que yo estoy diciéndoles es que la inmunización se realiza como una actividad intramuros. ¿Qué significa una actividad intramuros? En el centro de salud, en el establecimiento de salud. Pero para el tema de las vacunas, doctores, no solamente esperamos que las mamás traigan a sus niños a vacunar, lo que hacemos es salir a buscar a los niños para vacunarlos donde están. Porque ustedes entenderán que de pronto la prioridad en la familia, que tienen hijos, ¿no? Lo trajeron una vez a vacunar, pero su prioridad es cuidar la chacrita, cuidar los animalitos y no me lo trae para la siguiente dosis. Entonces nosotros tenemos que trasladarnos, ¿no? A el lugar donde están los niños, por eso a las casas. Esta es una casa, como dice la doctora Guamaní, y ahí es donde aplicamos la vacuna. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, el doctor Guailinos ya se conectó. Porque no estaba inicialmente. Doctor Guailinos no está. Doctora Jiménez, ¿cómo está? ¿Se conectó? Hola. Doctora Jiménez. ¿Me escucha, doctor? ¿Aló? Doctora Jiménez, a ver, ¿me escucha? Usted está conectada. Sí, doctor, me escucho. ¿No me escucha Ya, bien usted? a ver, acérquese un poco más a su micro y la pregunta es, ¿qué tiene esa persona adulta en la foto, doctores? ¿Qué tiene en la mano, doctora Jiménez? Mm, mire, doctor, no sé si está compartiendo porque a mí no me sale que está compartiendo pantalla. No le escucho, doctora, claramente. Le pregunto, ¿qué es lo que tiene en la mano? ¿Sabe? Sí, sí, doctor. Es como que al parecer, bueno, no sé si el licenciado o un médico está llevando como que su kit de vacunación a los lugares extramuros en ese caso, porque al ver, no es un centro de salud, ¿no? Ya, gracias, doctora. Entonces, lo que tiene esta persona adulta, ¿no? Es un cooler, doctores. Ustedes todos conocemos lo que es un cooler. Un cooler es un recipiente donde nosotros queremos conservar algo, ¿no? A una temperatura, sobre todo
una temperatura baja ahora en verano, ¿no? Entonces, yo les decía, las vacunas no pueden estar al medio ambiente. Entonces, como estamos realizando una actividad extramuros, fuera de mi establecimiento de salud, yo llevo la vacuna en este cooler, que en el caso de las inmunizaciones se llama un termo portavacunas, donde lógicamente interiormente lo revestiré con ice pack, paquete de hielo, y al centro colocaré las vacunas. De tal manera que respeto, ¿no? Y garantizo la cadena de frío, ¿ya? Muy bien. Esto ya es una figura clásica, ¿no? El cual acá tienen, miren, a una licenciada en enfermería, ¿no? Cruzando un río, pero tiene su termo portavacunas, ¿de acuerdo? ¿No? Y tiene su, lógicamente, el registro, ¿no? Acá tenemos otra licenciada que está llegando, ¿no? En actividad extramuros a otro establecimiento de salud, ¿no? Doctor, disculpe. Sí, a ver, le escucho. Doctor, ya no se están viendo las diapositivas. Ah, perdón, ya, gracias. A ver, lo que pasa es que como salí para, voy a volver. Ah, ya. Sí, disculpen, por favor. Vamos a volver a compartir. Un segundito. Ya, a ver. ¿Ya lo ven? Sí, doctor, ya se observa. Ya, entonces les decía, acá habíamos estado comentando esta fotografía, porque como médicos doctores nosotros tenemos que ser observadores, describir lo que vemos, ¿de acuerdo? No se nos pueden ir los detalles, ¿no? Porque eso es parte de la medicina, ¿ya? Muy bien. Entonces les decía, entonces esta nuevamente les vuelvo a presentar, una licenciada en enfermería, tiene un termo portavacunas y lógicamente en la mano su registro, ¿no? Otra licenciada en enfermería, ¿no? Porque esto, el de la izquierda, a ver. Doctores, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Se le fue Ya, por perdón, unos lo que pasa es segundos. que a veces la señal se va. Ya. Sí, no se preocupe. Entonces les decía, perdón. Que sí se le escucha, doctor. Ya, gracias. Y se ve la presentación, ¿no? Sí, también, doctor. Ya, gracias. Entonces, también acá hay otra licenciada en enfermería que está llevando, acá tiene, entonces ya sabemos, ¿no? Que es un cooler, pero se llama termos portavacunas, ¿no es cierto? Y está llegando a una casa, ¿no? No es un establecimiento de salud, ¿no? Muy bien, entonces con esta primera presentación, ¿no? Hablemos, doctores, qué enfermedades que se previenen con las vacunas, ¿no? A los niños, durante el primer año de vida, solo durante el primer año de vida, nosotros queremos evitar, ¿no? Lo que son formas meningias de tuberculosis, eso se llama meningitis por TBC. Lo que queremos es que un niño, ¿no? No tenga, ¿de acuerdo? Hepatitis viral B. ¿Por qué? Porque sabemos que la hepatitis viral B es una de las más agresivas. El niño, estamos hablando de niños, igual en el adulto, no puede quedar con una hepatitis crónica o 15, 20 años después de una hepatitis viral, a lo mejor desarrolla un cáncer hepático, ¿no? Esta es una niña que está usando lo que significa estas muletas, porque lógicamente ella es portadora de una enfermedad que se llama la poliomielitis. La poliomielitis, doctores, es una enfermedad que no tiene cura en ninguna parte del mundo. La única forma de evitar la poliomielitis es vacunando. Acá tenemos, miren, un niño, ¿no? Vemos la contractura de los maceteros, vean esa famosa expresión, ya, bueno, inicialmente se describió como la risa sardónica, pero es una expresión sardónica. Vean la contracción, ¿no? El tétano neonatal. Otra enfermedad infecciosa es la difteria, otra enfermedad que todavía tenemos es la tos convulsiva, ¿no? Una enfermedad frecuente es la neumonía, ¿no es cierto? Sobre todo en muchas partes de nuestro país. A ver, trasladémonos, doctores, en este momento vámonos a Huancavelica, ¿no? Vámonos a Purímac, vámonos a Puno, ¿no? Donde tenemos temperaturas muy bajas, ahí hay neumonía, ¿de acuerdo? Tenemos también, y esto es importante que lo conozcamos, ¿no? También neumonía, sepsis, meningitis por un germen que es el Haemophilus influenza tipo B, ¿no?
En los niños es frecuente el tema de las diarreas, ya lo van a aprender, ¿no? Y la primera, bueno, la más frecuente etiología es el tema del rotavirus. Otras enfermedades también que tenemos son el sarampión, la eruptiva, rubiola eruptiva, lo que las personas en común conocen como las paperas, ¿no? Pero en realidad nosotros como médicos sabemos que eso corresponde a una parotiditis, porque son las glándulas parótidas, como glándulas salivales principales, las que van a aumentar de tamaño, ¿no? Tenemos en muchas partes de nuestro país, ¿no?, el tema de la fiebre amarilla, ¿no? Y también tenemos el tema de la influenza. Entonces, miren, todas estas enfermedades son enfermedades inmunoprevenibles. Quiere decir que yo ya voy a evitarlas vacunando, ¿no? ¿Cuáles son los factores, doctores, determinantes para asegurar una adecuada vacunación? Lógicamente, políticas de salud del Estado, ¿no? Porque, ¿por qué políticas de salud del Estado, doctores? Porque debiéramos tener, ¿no?, estas políticas transversales a lo largo de los años. Sin embargo, todavía en nuestro país, ¿no?, un ministro de salud, ¿no?, que pertenece a un determinado partido político o por confianza lo han puesto en el cargo, ¿no?, muchas veces cuando asume la cartera, ¿no?, de salud, comienza a establecer los planes de trabajo con su equipo de trabajo, pero no mira lo que ha pasado atrás, ¿de acuerdo? Entonces, ojalá, ¿no?, que tuviéramos planteado, ¿no?, cuáles son las políticas de salud para 10 años, 15 años, 20 años, de tal manera que quien asuma, estamos hablando de salud, quien asuma, ¿no?, las continúe y vayamos progresando, pero eso muchas veces no sucede en el país, ¿no? Entonces, debiéramos tener políticas de salud del Estado que garanticen las inmunizaciones, así como en este momento, por el tema de la pandemia, tenemos vacunas, ¿no? Después, la situación epidemiológica de las enfermedades, porque yo no voy a vacunar porque se me ocurre vacunar contra tal enfermedad. El calendario nacional de vacunaciones, doctores, ¿no?, contiene las vacunas que tienen mayor impacto en salud pública en el país, ¿no? Objetivos y compromisos internacionales, porque como país, desde el punto de vista geográfico, doctores, tenemos límites. Limitamos con Ecuador, limitamos con Colombia, con Brasil, con Chile, con Bolivia, pero esas son las fronteras físicas. La pregunta es, ¿las enfermedades inmunoprevenibles respetan las fronteras? La respuesta es una sola, claro que no. Por eso es que tenemos compromisos internacionales de cumplir una vacunación. Por ejemplo, doctores, en los últimos años nos encontramos en lo que significa la erradicación del sarampión, ¿no? Y cuando hablamos de erradicar una enfermedad inmunoprevenible, ¿no?, el país, ¿no?, que participa en este proceso de erradicación de una determinada enfermedad se compromete a garantizar, a cumplir con llegar a una meta de vacunar al 95%, ¿no?, de la población programada. Miren, es un compromiso importante, ¿no? Por eso es que hacemos actividades extramuros, porque si esperáramos en cada uno de nuestros establecimientos de salud, no alcanzaríamos a coberturas más de 40, 50% de la población programada. En cambio, si salimos, ¿no?, vamos a vacunar a mayor porcentaje. No se olviden, doctores, un 95% de cobertura, ¿no?, mínimo, se debe alcanzar cuando estamos en proceso de erradicación de enfermedad, como es en este caso el sarampión. Y lógicamente, doctores, las vacunas las compra el Estado, ¿no?, y debe haber una disponibilidad presupuestal, ¿no?, determinada. Ahora, con esta pandemia por COVID-19 que hemos conocido recién cómo nos afecta, y nunca hubiéramos pensado en que íbamos a tener una pandemia mundial de esta índole, no solamente con los contagios, sino con la mortalidad tan alta que ha habido, ¿no? Entonces se destina un presupuesto, ¿no? Las vacunas en el país, doctores, las compra el Ministerio de Salud, ¿no? Muy bien, pero ¿qué? ¿El Ministerio de Salud programa una licitación para comprar vacunas? No, doctores, ¿no? Nosotros como país, ¿no?, hacemos el encargo localmente a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Y la OPS las compra a través de la OMS, Organización Mundial de la Salud, porque hay un fondo que se llama Fondo Rotatorio de Vacunas. Entonces, así como nosotros participamos de este fondo rotatorio de vacunas, para adquisición de vacunas,
por decir, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Participa Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, México, ¿no? Todos los países que voluntariamente quieran participar, de tal manera que se compra vacunas por millones. En ese sentido los costos son bajos, pero sí se exige que las vacunas cumplan con lo que significa la calidad que impone, ¿no?, la OMS, que son vallas bien altas, ¿de acuerdo? Entonces, en el país, ya hablemos de nosotros. ¿Quién compra las vacunas? El Perú, a través del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Las vacunas que colocamos, doctores, en un establecimiento de salud, ¿no? Son las que el Ministerio de Salud les ha dado, ¿no? Pero la pregunta es ¿Salud compra vacunas? No, doctores. Salud recibe vacunas del MINSA. Mi hospital, el hospital de policía, ¿compra vacunas? No, doctores. Nosotros recibimos del MINSA. Las sanidades de las Fuerzas Armadas, Hospital Militar, Hospital Central de la FAP, el Hospital Naval, ¿compran vacunas? No, doctores, ¿no? Las reciben del Ministerio de Salud. Quiere decir que si yo vacuno a mi niño, como dicen las mamás, en la posta de su distrito, y yo, otra persona, vacuna a su hijito en el salud y la otra la vacuna en el hospital militar, es exactamente la misma vacuna. Porque del punto de vista de entidades del Estado, no se compran vacunas, se recibe del Ministerio de Salud. Y sí hay que entender que cuando se coloca una vacuna, la vacunación es gratuita. ¿Pero por qué es gratuita? Porque las vacunas se compran con dinero de tesoro público, ¿ya? Eso hay que entender. Muy bien. Decíamos, doctores, entonces a nivel del Ministerio de Salud, inicialmente teníamos el famoso PAI, todavía se conoce como PAI en algunos lugares, Programa Ampliado de Inmunizaciones del año 72, y ahora es una dirección de inmunizaciones, ¿no? Desde entonces, miren, desde el año 72, de manera gratuita, siempre ha sido así, en establecimientos de salud públicos, ¿ah? Se vacuna a la población infantil contra la tuberculosis, para evitar la meningitis por tuberculosis, que solamente protege el primer año de vida, contra la hepatitis viral B, hemos visto las consecuencias de esta enfermedad, contra la poliomielitis, contra la tosferina, difteria, neumonías, tétanos, entre otras, ¿no? Es algo importante que como personal de salud debemos conocer. Actualmente se cuenta con 17 vacunas, ¿no? Sin todavía a nivel de los niños, sin contar la vacuna contra el COVID-19 que todavía no ha sido incorporado al calendario, no quiere decir que no se pueda poner. Entonces, actualmente se cuenta con 17 vacunas que protegen, vean ustedes, contra 26 enfermedades, ¿no? Se cuenta como país con equipos de cadena de frío de última generación, ¿no? Y con un presupuesto para vacunas que va más allá de 400 millones de soles, ¿no? Entonces, independiente de quien esté en el gobierno, doctores, si esto se garantiza, ¿no?, definitivamente vamos a evitar estas enfermedades y el impacto en salud pública va a ser positivo. Porque si yo como gobernante tengo una cantidad de dinero, no 100 millones de soles, ya, me preguntan, a ver, doctor Serna, ¿en qué va a invertir esos 100 millones de soles? Yo tendría que decir en actividades preventivo-promocionales. Porque si yo invierto 100 millones de soles en vacunar, en difundir a la población que se lave las manos, las mamás, antes de preparar los alimentos, si yo promuevo el tema de la lactancia materna, que van a ver ahora en esta unidad, ¿no? Entonces, lógicamente yo voy a tener menos enfermedades. Pero si yo tomo la decisión de que esos 100 millones de soles lo voy a invertir en crear más hospitales, simplemente me va a quedar corto, porque un hospital no es la infraestructura física. Necesito equipos, necesito personal profesional, ¿no? Y no lo tengo, ¿de acuerdo? Por eso, si pongo en una balanza, del punto de vista de beneficio económico, es más productivo, ¿no?, el invertir en actividades preventivas promocionales que en actividades curativas, ¿no? Muy bien. Decíamos, entonces, el esquema actual de vacunación previenen más de 26 enfermedades y ustedes van a ver, doctores, ¿no?, que tenemos un calendario de vacunación. Partimos vacunando al recién nacido, de ahí nos vamos, para poder acordarnos que sigue, a los meses pares, segundo, cuarto, sexto mes. Seguimos con el séptimo mes, de ahí el niño no recibe vacunas hasta los 12 meses. Volvemos a vacunar a los 15 meses y hasta esta edad, doctores, ¿no?, hemos aplicado las vacunas que le corresponden.
Luego, al año y medio y a los 4 años de edad ya corresponden a los refuerzos. Tenemos un primer refuerzo a los 18 meses y a los 4 años. Pero miren, casi si quisiéramos entender, ¿no? Al año completamos todas las vacunas en la dosis que le corresponden, pero todavía al año 3 meses ponemos vacuna de fiebre amarilla, ¿no? Los refuerzos 18 meses y 4 años, ¿no? Acá está determinado, entonces al recién nacido le ponemos vacuna, ¿no? Contra la hepatitis B y la famosa BCG contra tuberculosis meningea. Al segundo mes, ¿no? Vamos a poner nuevamente hepatitis B, tétanos, tos convulsiva, hemófilos influenza, difteria, ¿no? De tal manera que si contamos, doctores, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 vacunas. Por eso esta forma de la vacuna se llama la vacuna pentavalente. No me está describiendo, doctores, ninguna enfermedad. Penta es 5. Simplemente es una preparación de vacunas que tiene vacunas contra 5 componentes, ¿de acuerdo? Pues se llama pentavalente, ¿no? A los 2 meses también aplicamos vacuna contra el neumococo, ¿no? Porque el neumococo puede producir neumonía, meningitis, otitis media. Ponemos vacuna oral, aquí viene una vacuna oral contra la diarrea por rotavirus y ponemos vacuna intramuscular de polio. Si ustedes se fijan, doctores, al segundo mes, ¿cuántas vacunas reciben todos los niños? ¿No? La pentavalente 5, poliomielitis 6, neumococo 7 y contra el rotavirus 8. O sea, en un solo momento el niño tiene que recibir 8 vacunas, doctores. ¿De acuerdo? ¿No? Al cuarto mes repetimos segunda dosis de pentavalente, segunda dosis de polio parenteral, segunda dosis de vacuna contra neumonía y segunda y última dosis de vacuna contra el rotavirus, porque el rotavirus son 2 dosis, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos coberturando. Al siguiente mes par, tercera y última dosis de pentavalente, ¿no? Tercera dosis de polio, última dosis, pero es oral, ¿no? Acá ponemos vacuna de influenza también, ¿ya? Al séptimo mes, que sería un mes después, ponemos segunda dosis, ¿no? De influenza, con eso coberturamos, y al año de edad colocamos nuevamente vacuna contra neumonía, que sería la tercera dosis, acá estamos coberturando, ponemos una vacuna que se conoce como triple viral, ¿no? Esta vacuna triple viral tiene o protege contra el sarampión, la papera o parotiditis y la rubiola, por eso es SPR, y la vacuna a partir del año de edad, ¿no? La vacuna contra la varicela, que es una de las vacunas que, a ver, recién se ha, en los últimos años, ¿no? Es la última vacuna que se ha incorporado al esquema nacional. Al año 3 meses ponemos vacuna contra la fiebre amarilla, ¿no? En todo el país, ¿de acuerdo? Porque, a ver, fiebre amarilla, la pregunta sería, ¿tenemos en Lima? A ver, doctor Guaylinos, ¿ya se conectó? A ver, vamos a ver. Doctor Guaylinos. ¿Está presente el doctor Guaylinos? No. Todavía no se ha conectado, porque ya va a pasar asistencia, ¿eh? Bueno, entonces, en Lima no tenemos fiebre amarilla, doctores, ¿no? ¿Dónde encontramos fiebre amarilla? En zonas de la selva, ¿no? Pero, ¿en Lima aplicamos vacuna contra la fiebre amarilla? Sí. ¿Por qué, doctor? Porque hay un tema de un fenómeno demográfico, ¿no? En el sentido de que hoy día una familia puede estar en Lima, pero de pronto por temas de trabajo, ¿no? Puede viajar a una zona, por ejemplo, viaja a San Martín. ¿En San Martín hay fiebre amarilla? Sí. Como viaja toda la familia, ¿no? Entonces, al viajar toda la familia, ¿no? Entonces ese niño, ¿no? Está ya protegido, ¿de acuerdo? Muy bien. A los 18 meses ponemos entonces el primer refuerzo, que sería segunda dosis de SPR, el refuerzo de poliomielitis, que ya es oral nuevamente, y ya no ponemos pentavalente, sino una vacuna que se llama DPT, que dice difteria, P de pertusis o tos convulsiva y T de tétanos.
A los 4 años de edad ponemos segundo refuerzo de polio oral y segundo refuerzo de DPT. Todos los doctores tienen que estar adecuadamente establecido, ¿no? Y se tiene una resolución ministerial. Esta es la resolución ministerial 719 del año 2018, que aprueba, ¿no?, una NTS, que es una NTS, una norma técnica de salud, la 141, ¿no?, que es la que establece el calendario nacional de vacunación, ¿no? Doctores, no quiere decir que, miren, 2018, ¿no? Estamos en 2022. No quiere decir que todos los años se va a estar incorporando, sacando alguna vacuna. En realidad no se deja de vacunar contra alguna enfermedad, ¿no? Pero, a ver, el día de hoy estamos aprendiendo que tenemos, este es el calendario nacional de vacunaciones vigente, ¿no? Ustedes que están tomando conocimiento, este año van a hacer el internado, entonces de acá a unos meses tendrán que ver si es el mismo, pero no varía, ¿de acuerdo? Y existe, lógicamente, como sale la resolución ministerial, acá está la norma técnica, por eso se llama NTS 141, de acá describe, ¿no?, todo lo que se refiere a las vacunas, ¿no? Muy bien. Esa norma en salud tiene como finalidad proteger a la población peruana de los riesgos de contraer enfermedades prevenibles por vacunas, se entiende, ¿no? El objetivo es establecer un esquema ordenado y cronológico de vacunación de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Cumplimiento. Y acordémonos, ¿no?, que la vacunación es un acto voluntario. En este caso, serán las familias, ¿no?, las que decidan vacunar o no a un niño, ¿no? Pero por parte de nosotros, es obligación de nosotros como personal de salud vacunar, ¿ya? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Es de aplicación y cumplimiento en todos los establecimientos de salud público, lo entendemos, MINSA, Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional, gobiernos regionales, ¿no? Porque ustedes saben que en las regiones del país ahora los gobiernos regionales tienen autonomía administrativa y económica, ¿no? Pero también, doctores, el ámbito de aplicación es a nivel de los sectores privados, ¿no?, que realizan actividades de vacunación. Pero hay que entender que el sector privado no recibe vacunas que adquiere el Estado. El sector privado tiene que adquirir las vacunas, tiene que cumplir con el calendario, ¿no? Pero si yo vacuno a mi hijito en una clínica A, ¿no es cierto?, me van a cobrar porque el MINSA no le ha dado a la clínica A, ¿de acuerdo? La clínica A las compró, garantizó cadena de frío y le pusieron a mi hijito, porque yo no quiero llevarlo a un establecimiento de salud público, pero me van a cobrar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuándo ha habido variación? El año 2018, doctores, teníamos 15 vacunas, ¿no? Y al 2019 y al presente, 2022, tenemos 17 vacunas, ¿no? O sea, del 18 al 19 sí se incrementaron 2 vacunas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero les repito, no varía el calendario de vacunación todos los años. Vacunar a tu hijo o hija es la mejor protección contra más de 26 enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Entonces, al recién nacido le ponemos BCG, ¿no? ¿Qué dice el doctor Lévano? ¿Se acuerda qué significa BCG? Doctor Lévano. Doctora Medina, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor. Doctora, ¿se acuerda usted qué significa BCG? Bacilo de Calme-Guerin. Claro, ¿no? Efectivamente. Lleva el nombre de los que descubrieron, ¿no? Bacilo de Calmet y Guerin, ¿no? Entonces, aplicamos BCG, que es intradérmica, doctores, ¿no? Todos nos revisamos el hombro derecho, ¿no? Y vamos a tener una huella, ¿no? Entonces, esta es una vacuna, vuelvo a repetir, contra formas meningia de tuberculosis. Si hoy día nos revisamos todos el hombro derecho, tenemos la huella. ¿Nos protege? No, porque protegido solamente durante el primer año de vida, ¿no? Acá está la vacuna que se pone también al recién nacido, la hepatitis, ¿no?
y como parte de la pentavalente, la vacuna contra el rotavirus, 2 dosis, la vacuna APO contra la polio, ¿no? Oral, la tercera dosis, ¿no? Antipoliomielitis parenteral, primera y segunda dosis, vacuna contra la influenza, ¿no? Pentavalente, vacuna contra el neumococo, antiamarílica, la SPR, varicela, ¿no? Inclusive, acuérdense que ahora también vacunamos a niñas, ¿no? En edad escolar contra el tema del papiloma humano, porque ustedes ya hicieron gineco, saben cómo está la incidencia de cáncer de cuello uterino, ¿no? Y después ya tenemos vacunas en el adulto o en personas de tercera edad. Pero lo que hoy día estamos compartiendo la información con ustedes es lo que corresponde a la edad pediátrica, ¿sí? Acá está nuevamente el calendario de vacunaciones, menor de 1 año, mayores de 1 año, ¿no? Las vacunas que hemos venido presentando, ¿no? Doctores, yo no les pido que ustedes se aprendan el calendario nacional de vacunaciones, no, pero sí les digo que es necesario que ustedes sepan dónde buscar esta información. Ahora que todos tenemos celular, estamos con el internet, entramos a la página del MINSA, ¿no? Y vemos cuál es el calendario nacional de inmunizaciones vigente, siempre debemos revisar, ¿no? Acá está la vacunación ya en niños menor de 5 años, ¿no? Otras vacunas, porque vacunamos, vuelvo a repetir, hasta el año 3 meses, a los 18 meses primer refuerzo y a los 4 años segundo refuerzo. Otra forma de presentar el calendario nacional de vacunaciones, acá está siempre la fuente, Norma Técnica de Salud 141, MINSA 2018, al recién nacido, BCG más hepatitis viral B. Meses pares, pentavalente, 3 dosis, polio, 3 dosis, las 2 primeras inyectables, la tercera oral, neumococo, 2 dosis, ¿no? Acá y al año, tercera dosis. Rotavirus, 2 dosis, influenza son 2 dosis, ¿no? SPR, ¿no? Tenemos al año de edad, ¿no? Y varicela al año o a los 2 años de edad, ¿no? Luego tenemos acá los refuerzos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, a ver. Doctor Fredes, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor. A ver, doctor Fredes, ¿usted tiene vacuna contra la hepatitis B? Sí, doctor. ¿Cuántas dosis, doctor? Una. Bueno, es la... ¿Y por qué no se siguió poniendo? No, es que recién me vacuné hace 2 semanas. Justamente por Ya, de acuerdo, internado. de acuerdo. ¿Y cuántas dosis tiene que ponerse, doctor? 3. Así es, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes cuando empiecen el internado, doctores, ¿no? Les van a requerir, porque somos población de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces les van a requerir que presenten el carnet de vacunación contra la hepatitis B. Y el internado estamos hablando de acá unos meses, doctores. Les van a exigir, ¿no? Que tengan vacuna contra la hepatitis B, vacuna contra el tétanos, vacuna contra la influenza y lógicamente también les van a exigir vacuna contra el COVID, ¿no es cierto? Muy bien. El doctor Fredes dice que tiene 3 dosis, ¿de acuerdo? ¿No? No, es correcto. Doctora Guevara, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hemos escuchado a su compañero, ¿no? A Fernando Fredes, que él nos ha dicho en forma precisa que tiene que tener 3 dosis de hepatitis viral B. Pregunta, doctora, del cuadro que está viendo, ¿cuántas dosis de hepatitis viral B recibe un niño? Acá hay una, hepatitis viral B. ¿Dónde más hay hepatitis viral B, doctora? Creo que solo en el recién nacido. No, ya ahí hay una, pues ya. ¿Dónde más? ¿Ahí nomás es una? Pregunta, doctora. La pentavalente, ¿qué componentes tiene? Son 5. Dícteme, por favor. Ya, claro. El hepatitis B, tétano, tos convulsiva, la hemófilos tipo B y la difteria. Claro, ¿no es cierto? Sí. Entonces,
De acuerdo, doctora. Vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Cuántas dosis de vacuna contra la hepatitis viral B recibe un niño? Serían 4 en total. 4. Así es lo que quiero simplemente. De acuerdo, doctora. Gracias. Es lo que quiero establecer. Su compañero y todos ustedes, doctores, ¿no? Igual yo, ¿no? Yo tengo 3 dosis de vacuna de hepatitis B. Sin embargo, vean a los niños, le colocamos acá la primera, como parte de la pentavalente, acá hay hepatitis B. Segunda, tercera y cuarta. Al final, dense cuenta, ¿no? Que los niños reciben 4 dosis, ¿no? Siendo la dosis recomendada 3. Pero el esquema ha determinado que se le pone también cuando nace al recién nacido como una forma de inducir, ¿ya? Entonces, quiero que simplemente tengan en cuenta esto. Muy bien. ¿Cuál es la vía de administración de la vacuna, doctor? Vía oral. Vía oral, en gotas, tenemos vacuna contra la poliomielitis. Tercera dosis y dosis de refuerzo. Vía oral, vacuna contra el rotavirus. Y no tenemos otra vacuna vía oral, doctor. Vacuna intradérmica. Vacuna intradérmica, acá se forma un aboncito, ¿no? Esa es la única vacuna BCG. Intramuscular, y esto aprendamos acá en pediatría, doctores, ¿no? Cuando, doctora Mautino, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Doctora, si usted tiene hoy día que colocarse una vacuna intramuscular, ¿dónde le van a colocar, doctora? En el hombro. ¿Perdón? En el hombro, ¿se me escucha? No, a ver, no le escucho, ¿me puede repetir? En el hombro, sí. No, Ahora no, a ver, doctora, a ver, yo no hablo de vacunas, yo hablo de que hoy día le tienen que poner una intramuscular. ¿Dónde se lo colocan, doctora? en la zona del glúteo. Claro, así es, ¿no? Sabemos que la zona usual, más común de aplicar una vacuna intramuscular es en la zona intraglútea, ¿no? Sin embargo, doctores, aprendamos, en los niños menores de 1 año, la vacuna intramuscular no es en el glúteo, es en el muslo, doctores, ¿de acuerdo? ¿Por qué es en el muslo? Porque es una zona donde el músculo está más desarrollado. Entonces, marcamos, doctores, 3 áreas, ¿no? A nivel del muslo, imaginariamente, no vamos a marcar el muslo de los niñitos, ¿no? Y en la parte media, toda, en este caso, vacuna intramuscular es en el muslo, ¿de acuerdo? Después del año de edad, si un niño o una niña requiriera una vacuna intramuscular, ya utilizamos la vía, ¿no? De colocársela en el glúteo, ¿de acuerdo? Muy bien. Doctor Minaya, ¿cómo está? Buenos días. Doctor Minaya. Sí, presente. ¿Qué tal, doctor? Doctor, ¿usted tiene vacuna contra hepatitis viral B? Sí, recién. ¿Cuántas dosis, Voy a poner doctor, la segunda tiene dosis. a la fecha? ¿Cuántas dosis? Recién tengo uno. Ya, muy bien. Doctor Minaya, la vacuna para nosotros los adultos contra la hepatitis viral B es una vacuna intramuscular. ¿Dónde se la pusieron, doctor? ¿En qué parte del cuerpo? En el hombro me pusieron. Ya, pero no es intramuscular, ¿está bien puesta en el hombro? Explíqueme, doctor. No, no está bien puesta. Debería ser en el glúteo. Ya, pero sin embargo la ponemos en el hombro y todos la han puesto en el hombro. Si le volvemos a preguntar al doctor Fredes, él nos va a decir, sí doctor, me la pusieron en el hombro. Piense, doctor, ¿qué tenemos en el hombro? En el deltoides, Anatómicamente, ¿qué tenemos? el músculo deltoides. Exactamente. Entonces, vuelvo a preguntarle, ¿está bien colocada la vacuna contra la hepatitis viral B, que es intramuscular, en el hombro?
Sí, también. Así es, de acuerdo, ¿ya? Porque efectivamente, vuelvo a ponernos en contexto, ¿no? Cuando hablamos en el adulto de una inyección, perdón, no vacuna, de una inyección intramuscular, ay, nos agarramos y decimos, ay, me va a doler la zona glútea. Pero sin embargo, todos ustedes, los que ya tienen y los que no, ya saben que tienen que ponerse, ¿no? Acuérdense que en el adulto el esquema de vacunación de la hepatitis viral B es 0-1-6. 0 hoy día, 1 un mes después y la otra 6 meses después. Entonces acuérdense que los que no tienen, ¿no? Tienen que completar para el internado, si no, no van a poder empezar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, cuando nos la colocan en el hombro, está bien, igual es intramuscular porque estoy introduciendo la vacuna, ¿no? De la hepatitis B en el adulto en el músculo deltoides, o sea que sí sigue siendo intramuscular, ¿ya? Hay vacunas que también son subcutáneas, acuérdense que se forma un ángulo de 45 grados, ¿no? Aquí, doctores, lo que yo quiero representar definitivamente es de que los niños, ¿no? Siempre van a requerir, ¿no? Lo que sería el apoyo de una persona adulta, desde el punto de vista de salud también, ¿no? Aquí estamos viendo a un recién nacido, ¿no? Miren el tamaño del niño recién nacido y la mano de una persona, ¿no? Este es un recién nacido pretérmino, ¿no? Que significa, van a verlo en la segunda unidad, nació antes de las 37 semanas, que está haciendo una patología que se llama un síndrome de distrés respiratorio del prematuro, ¿no? Y a pesar de que es prematuro, nació con 33 semanas de gestación de la mamá, ¿no? Está con un tubo endotraqueal y conectado a un ventilador, porque hay ventiladores, ¿no? Mecánicos neonatales para ayudarlo a respirar, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Tenemos también el esquema de vacunación, doctores, en el caso de mayores de 5 años. Acá está el tema de las niñas de 9 a 13 años, lo que es la vacuna BPH, ¿no? Se colocan 2 dosis, ¿no? La primera dosis al contacto con el servicio de salud y la segunda dosis a los 6 meses, ¿no? Muy bien. Ya, bueno, acá viene, para que ustedes conozcan, ¿no? Lo que es la vacunación mujeres de 12 a 15 años o mujeres en edad reproductiva, ¿no? El tema de vacunación en gestantes, ¿no? Y acá son otras edades que ya no comprenden la edad pediátrica, pero les llamo la atención en que también está incluida la vacuna contra el papiloma humano, ¿no? Muy bien, decíamos, ¿cuáles son los logros en salud pública? Miren, esta es una zona del país, ¿no? En Junín, que se llama Pichanaki, ¿no? El último caso de poliomielitis en las Américas, doctores, en los países de las Américas, ¿dónde ocurrió? Seguramente todos están pensando, ¿no? Como siempre, el último caso ocurrió en el Perú, doctores, ¿no? Este es un niñito, bueno, en esa época era un niño, ¿no? Que se llama, ahora ya, miren, del año 91 ahora, ya entenderán que es un adulto, ¿no? Se llama Fermín. Fermín fue el último caso reportado de poliomielitis en los países de las Américas y fue en Pichanaki, en el Perú. Eso determinó que se hiciera un barrido. ¿Qué significa un barrido? Vacunar a todos los niños, como teníamos un caso positivo, ¿no? A todos los niños y niñas, a pesar de que ya habían recibido su vacuna de polio, como un refuerzo, porque eso se llama el barrido, ¿ya? Y desde el año 91, doctores, no tenemos casos nuevos, ¿no? De poliomielitis. En los últimos años, a raíz de el tema de la migración, acuérdense que ha habido una migración por parte de muchas personas venidas de Venezuela, ¿no? Entonces es donde tenemos que cuidarnos, porque si nosotros tenemos a nuestros niños protegidos, no les va a dar ninguna enfermedad. En el año 97 se eliminó el tétanos neonatal, ¿no? En el año 2000 el tema del sarampión, ¿no? Y esta es una zona de ventanilla que hubo una invasión, vamos a conversar. Ha habido todo un control acelerado de la fiebre amarilla, vacunación, ¿no? De 2 a 59 años, pero sobre todo actuar, ¿no? Contra el mosquito, porque sabemos que hay un mosquito vector, ¿no? El tema de eliminación de la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. Acá tenemos un niño con cataratas, ¿no? El tema de la hepatitis B, el 2009, ¿no? Para evitar el tema de un cáncer hepático, ¿no? Y el control de la influenza estacional. Esos son los logros desde el punto de vista de salud pública. Vean, aquí
en el año 2015, Perú recibe la certificación de la eliminación de la rubiola y del síndrome de rubiola congénita. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces las vacunas son buenísimas, doctores, ¿sí? Pero vacunamos a organismos, ¿no? Y puede haber ciertas situaciones, ¿no?, que debemos conocer. Básicamente, ¿cuándo no debemos colocar la vacuna? Cuando el niño presenta una enfermedad aguda, grave, está febril, ¿no?, con o sin afectación del estado general, ¿no? Básicamente eso. Entonces, doctores, partamos de un principio. Yo vacuno a un niño, ¿no?, hoy día, siempre y cuando esté sanito. Si el niño está enfermo, pospongo la vacuna. Hago el diagnóstico de enfermedad que tiene, ¿no?, y le doy tratamiento de la enfermedad. No vacuno a un niño enfermo. El requisito para vacunar a los niños es que deben estar sanos, ¿no? Ahora, hay efectos también desfavorables atribuidos a las vacunas, ¿no?, que pueden ser efectos, errores del programa, inducidos por la vacuna, o que no se coincide con la administración. De pronto una vacuna es intramuscular, se la pusieron subcutánea, ¿de acuerdo?, ¿no? Vamos a ver en las reacciones adversas efectos comunes leves, reacción local, sistémica, efectos raros y graves, por ejemplo, un síndrome de Guillain-Barré, una encefalitis, una anafilaxia. Pero este tema de los efectos adversos, ¿no?, se llaman ESAVIS, atribuibles o no a las vacunas, lo vamos a ver el día miércoles, ¿no?, 19, con ocasión del seminario. Yo ahora le voy a pasar a la delegada, ¿no?, la guía del seminario, quienes van a exponer. Les voy a mandar las lecturas, ya que más, ¿no? No les voy a mandar, lógicamente, el PPT, porque ya sería demasiado, ¿no?, para que presenten, ¿no? Y todos tienen que presentar, así lo va a establecer la guía del seminario, ¿no?, por grupos, ¿no?, que está determinado en lo que yo les voy a mandar. Tienen que hacer una lectura de lo que les corresponda. También les voy a mandar la lectura, ¿no?, y hacen un resumen. Ese resumen se llama mapa mental, ¿no? Entonces, a excepción de los que van a exponer, no presentan el mapa mental. Todos los demás, ¿no?, van a presentarme, me mandan al correo que figura ahí en la guía, ¿no?, su mapa mental, ¿no?, hasta máximo el día del seminario, que es el día 19, ¿de acuerdo? Muy bien. Y al término del seminario, ¿no?, una evaluación de 10 minutos, ¿no?, para ver si han entendido o no lo que se está conversando, ¿ya? Muy bien. A ver, doctores. Bueno, es temprano, ¿no? Yo creo que nadie se haya quedado dormido, ¿no? Pero seguramente quieren tomar un desayuno, ¿no? Y ya vamos a acabar, doctores, ¿no? Decíamos la cadena de frío. La cadena de frío, doctores, significa que las vacunas tienen que estar a una temperatura de +2 a +8 grados centígrados, ¿no? Si en este momento preguntamos, ¿no es cierto? Doctor Leiva, ¿cómo está? Buenos días. Hola. Doctor Leiva. Doctora Julkarima, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor. Doctora, aproximadamente en ese momento, ¿cuál será la temperatura del ambiente, doctora? Aproximadamente. Bueno, doctor, yo ahorita estoy en una zona fría y yo debo estar en 10 grados, 9 grados. Ya, a ver, ya, de acuerdo. Gracias, doctora, está muy bien. Depende de dónde estemos, pues, ¿no es cierto? Ese es cierto. Doctora Mejía, ¿cómo está? Buenos días. Hola. Doctora Mejía. Doctora Olivares, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor. Ya, la misma pregunta, doctora. En ese momento, aproximadamente, ¿cuál cree que sea la temperatura del ambiente, doctor? 22, 23 grados. ¿Cuánto, perdón? 22 o 23 grados. Ya, de acuerdo, ¿no? Entonces, si decimos que la temperatura de la vacuna debe ser +2 a +8 grados centígrados, entonces
La temperatura ambiente, doctores, es una temperatura caliente. ¿Ya? Es lo que quiero que entendamos, ¿no? Entonces, ¿cómo establezco, garantizo que las vacunas estén a esa temperatura, +2 a +8 grados centígrados, ¿no? Es porque las vacunas van a estar en una refrigeradora, ¿de acuerdo? Y si yo tengo que ir, como al principio de esta conversación decíamos, a realizar una actividad extramuros de vacunación, ¿no? Llevo mi vacuna en un termoportavacunas, porque no puedo llevar una refrigeradora, ¿de acuerdo? Ya, entonces, la cadena de frío significa la conservación, el manejo, el transporte, almacenamiento, distribución, ¿no? Desde el lugar de fabricación, laboratorio, hasta el lugar de vacunación, ¿no? En que debemos conservar a temperatura idónea para la vacuna, que es +2 a +8 grados centígrados. Por lo tanto, doctores, si vamos a una farmacia y yo les digo, quiero que me venda una vacuna contra la poliomielitis, el anaquel que yo estoy mirando, la persona de la farmacia no lo va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque no puede estar a la vista, porque estaría a temperatura ambiente, que es una temperatura caliente. Si en esa farmacia tienen vacunas, irán a la refrigeradora de la farmacia, me sacarán la vacuna y me lo darán en una bolsita con hielo, ¿no? O yo llevaré un cooler con hielo, ¿no? Ice pack, y ahí es donde yo la voy a trasladar, ¿de acuerdo? Para que todos entendamos, ¿no? Entonces, por eso decimos, desde su fabricación, ¿no? Hasta su aplicación, debemos conservar, garantizar esa temperatura. Acá tenemos entonces los famosos cooler. Acá vean ustedes cómo se forra el cooler con paquetes de hielo y al centro se coloca la vacuna. A nivel central tenemos cámaras especiales, eso lo tiene el MINSA, para conservar las vacunas hasta que puedan ser distribuidas, ¿de acuerdo? A ver, todos tenemos en casa una refrigeradora, entonces en la parte superior, que es el freezer, no se colocan vacunas porque no las queremos congelar. Cuando hablamos de congelación sería debajo cero, no. Las vacunas tienen que estar entre +2 a +8 grados. ¿Dónde vamos a colocar las vacunas? En el primer nivel de la refrigeradora, en el segundo, en el tercero. Donde colocamos las botellas o las verduras, no colocamos vacunas. Y no colocamos vacunas en la puerta del refrigerador, ¿no? En lo que es el verdulero o la puerta del refrigerador podemos colocar botellas de agua, nada más. En el establecimiento de salud, doctores, esta es una refrigeradora de uso para vacunas. No vamos a colocar alimentos, no vamos a colocar bebidas, ¿de acuerdo? ¿No? Aquí vean ustedes cómo, por eso les digo, ¿no? Se le está administrando una vacuna, ¿no? Y este niñito está llorando y la que más sufre, aparte del niñito del momento, ¿no? La mamá, ¿no? Acá igualmente, vean, ¿no? La mamá expectante y el niñito que llora porque lo están hincando, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, como decía al principio, es preferible el dolor y el llanto de una vacuna inicialmente a que le dé la enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de actividades complementarias de vacunación, la actividad regular, doctores, de vacunación es la vacunación todos los días. Ya les he explicado por qué. Porque todos los días, doctores, hay nacimientos, ¿sí? Sin embargo, ¿no? Hay lo que se llama la Semana de la Vacunación de las Américas. Quiere decir que todos los países nos hemos puesto de acuerdo y generalmente la última semana de abril, ¿no? Se programa esto que se llama Semana de la Vacunación en las Américas, donde realizamos una actividad de refuerzo. No es que esperemos la semana de abril para vacunar recién a los niños. El programa regular de vacunación es todos los días. Esta es una actividad complementaria de refuerzo que el compromiso con otros países, salimos en abril a reforzar las vacunaciones, ¿de acuerdo? Acá una niña, estamos claramente identificando que es una niña escolar, ¿no es cierto? Entonces seguramente está recibiendo vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿no? La vacuna contra el papiloma humano, le habíamos dicho, son 2 dosis que es intramuscular. Por eso aquí, como le preguntábamos a su compañero, si lo coloco en el hombro, sí es intramuscular, ¿no es cierto? Porque es intradeltoides, o sea, sí cumple la vía de administración, ¿no? Doctores, ¿dónde se va a registrar las vacunaciones?
Ustedes van a ver ahora en la práctica, con sus distintos profesores, que hay lo que se llama el carnet de atención integral de salud del niño. Bueno, acá no les estoy mostrando, pero en el caso del niño es celeste. Y el carnet de atención integral de salud de la niña, que es rosado, ¿no? Porque en pediatría siempre hemos establecido lo que son la cuestión de género, ¿no? Inicialmente acá están los datos del niño, el papá, la mamá, ¿no? Y acá viene, en esta primera parte de este carnet, ¿no? La vacunación, ¿no? Y acá se le explica a la mamá para que lo lea. Tuberculosis, BCG, recién nacido. Antihepatitis, hepatitis viral B. Porque estos son términos médicos, ¿no? Entonces, cuando colocamos una vacuna, vamos a registrar con lapicero o con un fechador la fecha de la vacuna. Si en alguno de los casilleros tenemos una fecha con lápiz, es vacuna por poner, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y esto no es todo el carnet de atención integral. Hacia el interior tenemos lo que va a ser el control de crecimiento, peso, talla y de desarrollo, ¿de acuerdo? Pero en la primera parte está el registro de vacunaciones que coloquemos. Este carnet no es parte de la historia clínica, la mamá se lo lleva. Y cada vez que viene a vacunar a su niño, nos tiene que traer el carnet. ¿Ya? Ahí vamos a registrar. ¿Ya? Acá, como les decía, ¿no? En la primera parte, datos generales, y en la segunda parte, acá está el espacio para colocar la fecha de la vacuna. ¿No? Acá vean cuando teníamos presencialidad, este es un nido donde lógicamente las profesoras con el apoyo de las mamás habían vestido un grupo de niños y niñas, ¿no? Agradeciendo, ¿no? Acá dice, por ejemplo, nuestras vacunas son nuestra defensa, ¿no? A pesar de que si se acercara una enfermera, comenzaran a llorar porque saben que los van a hincar, ¿no? Pero tengamos en cuenta, doctores, definitivamente las vacunas salvan vidas, en general, ¿no? Aquí, como yo les decía, el agradecimiento al personal de salud, ¿no? Porque acá, miren, están de pronto en una zona de la selva, tocando una puerta con su termo portavacunas. Aquí ya hemos visto atravesando un río, ¿no? Aquí en actividad extramuros, acá llegando a una casa, acá también igual, ¿no es cierto? Entonces, porque vuelvo a decir, no vamos a esperar sentados, doctores, en nuestro establecimiento de salud que vengan a vacunarse. Tenemos que salir a buscarlo, ¿no? Muy bien, entonces, doctores, aquí verán de que tenemos cuántos niños, ¿no? Porque la generación, el mundo no acaba con mi generación, el mundo no acaba con la generación de ustedes porque tienen aproximadamente la misma edad, pero el mundo no acaba con esta generación, ¿no? Vemos todavía gráficamente lo que queremos representar, ¿no? ¿Cuántos sitios por ocupar por niños, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los días hay nacimientos. Hablamos, y eso seguramente lo han tocado en ginecología y obstetricia, ¿no? Anualmente existen, ¿no? Se producen, ¿no? Un número de 600.000 nacimientos. Entonces, cuando programamos, ¿no? La vacunación, por ejemplo, tenemos que asegurarnos en adquirir 600.000 dosis de vacuna BCG, que es una dosis. De vacuna contra rotavirus, 2 dosis, tenemos que asegurarnos con 1.200.000. Polio, 3 veces, 1.800.000 vacunas, ¿no? Entonces, es así como se hace la programación, ¿de acuerdo? Muy bien, doctores. Muchas gracias. Estoy atento a sus preguntas, a sus comentarios, con todo gusto, doctores. Los escucho. ¿Todo claro, doctores, o yo les pregunto mejor? Doctor, buenos días. Doctor. Tenía una consulta. Sí, dígame, doctora. Sí, doctor. En el caso que nosotros ya hayamos recibido anteriormente la vacuna contra la hepatitis B, ¿es necesario hacer algún tipo de refuerzo años después o ya no es necesario, doctor? A ver, doctora, si anteriormente hemos recibido la vacuna contra la hepatitis viral B y hemos completado la cobertura con las 3 dosis, ¿no? En realidad la vacuna contra la hepatitis viral B nos protege aproximadamente por 10 años, ¿de acuerdo? Es una buena pregunta. Entonces debiéramos tener un refuerzo cada 10 o incluso cada 15 años. Entonces, doctora Natalie, ¿no?
A ver, perdón. Entonces, doctora, respondiendo a su pregunta, ¿no? Doctora Guevara, perdón, Natalie Daisy, ¿no? Doctora Limasca, ¿no? Doctora Limasca, respondiendo a su pregunta, va a depender cuándo se puso la última dosis. Si han pasado 10 o 15 años, necesita un refuerzo. Si no, para empezar el internado, tiene que presentar su carnet de vacunación contra la hepatitis viral B. Ya. Otra pregunta, doctores. Comentarios. Sí, doctora, le escucho. Sí, doctor, buenos días. Y en el caso de que, por ejemplo, solo me haya puesto 2 dosis y la última no me la hayan podido poner y eso ya hace más de un año, ¿se tiene que comenzar todo el esquema nuevamente? A ver, doctora Julkarima. Sí, doctora, porque si de 3 usted recibió 2, no está coberturada, ¿de acuerdo? Entonces se hace necesario, a ver, cuando yo me aseguro, cuando yo coberturo contra una enfermedad inmunoprevenible, cuando he completado las dosis que corresponden a esa vacuna, ¿de acuerdo? Entonces, sí es necesario, doctora. Gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Comentarios? Estamos temprano. Pueden preguntarme todo lo que quieran, doctores. Sí, doctor, tenía una pregunta. Por Adelante. ejemplo, sí, si la vacuna, por ejemplo, te vacunas la primera dosis, por ejemplo, la primera dosis te vacunas, te citan, claro, para tu segunda dosis, y por ejemplo, cae un 15, y en ese mismo día, quizá, por ejemplo, la paciente no viene. ¿Cuántos días más o menos puede vacunarse para la segunda dosis para que sea efectivo? O sí debe ser en el mismo día que le hayan citado. Ya, a ver, doctora Guamaní, es una buena pregunta, ¿no? Porque de pronto yo no les dije, ¿no? ¿Cuál es el intervalo mínimo entre vacuna y vacuna? El intervalo mínimo entre vacuna y vacuna es 4 semanas. Yo, segundas dosis, no puedo colocar a los 15 días. Tengo que esperar al menos 4 semanas. ¿Y cuál es el intervalo máximo, no? Efectivamente, ¿no? Yo vacuné a un niño al segundo mes y hoy día que tiene 4 meses de edad está enfermito. Entonces yo tengo que posponer la vacunación. ¿Cuánto tiempo puedo correr, no? Entonces, el intervalo, doctoras, máximo es un promedio de 12 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo, si no lo vacuné hoy día, que tenía 4 meses, estaba enfermito y sigue enfermito, y recién a los 5 meses el niño ya está sanito, lo vacunaré, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Eso es lo que sería. Muy bien, doctores, ¿alguna pregunta más? ¿O pregunto yo, doctores? Doctor, una pregunta, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, doctor Lévano? Dígame. Doctor, y con respecto a lo que acaba de mencionar, ¿ese intervalo mínimo y máximo es para todas las vacunas o hay un intervalo máximo y mínimo para cada vacuna? En general es para todas las vacunas, ¿no? Sin embargo, como ustedes han visto, ¿no? Al segundo mes pongo la primera dosis de vacuna contra el neumococo, al cuarto mes, 2 meses después, 8 semanas, pongo la segunda dosis de vacuna contra el neumococo, y sin embargo la tercera dosis la pongo al año, ¿no? Pero en general, ¿no? Siempre tengamos un concepto general, es para todas las vacunas, ¿no? Pueden haber excepciones, claro que sí. Gracias, doctor. Ya, muy bien. A ver, entonces estoy pasándole al correo institucional a la doctora Guamaní la clase de hoy día. Ha sido un gusto, doctores, compartir la información con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Ya pasé lista también. Gracias.